Muchísimas gracias a todos. Estamos tan felices que podemos estar reunidos. Parece que podemos empezar con el servicio y hoy estamos celebrando y dando la atención al cuarto domingo de Cuaresma. Y ya aquí estamos reunidos como siempre en el nombre de nuestro Dios Trino, como hermanos y hermanas en la fe, y empezamos en el nombre de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos, y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza Alabanza sea a sea a ti, ti, oh oh Cristo. Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas veces en la Biblia escuchamos acerca de los fariseos y saduceas y con razón no pensamos muy bien de ellos. Algunos eran los mayores enemigos de Jesús, pero también algunos eran buenos. Nicodemo era uno de los buenos. Él había oído hablar de este joven rabino que se llama Jesús de Galilea. Nicodemo tenía una curiosidad genuina. Realmente quería entender las enseñanzas de este joven rabino. Así que miró a Jesús la próxima vez que Jesús estaba en Jerusalén. Jesús estaba en la ciudad para la Pascua. Y como era su costumbre cuando estaba en Jerusalén, acampó en el monte de los olivos durante la noche. Mucha gente acampó alrededor de la ciudad durante esos festivales llenos de gente. Y una noche, Nicodemo aprovechó la situación y vino de visita con Jesús. Nicodemo vino a Jesús con mucho respeto. Posible no estaba listo para creer que Jesús es Mesías, pero él estaba listo para admitir que podría ser un gran profeta. Y eso es lo decir que incluso como profeta, las palabras de Jesús serían las palabras de Dios. Como el Espíritu Santo inspiró a Juan a grabar esta conversación,
tenemos la oportunidad de aprender acerca de la obra que cada miembro de la Trinidad tiene en nuestra salvación. El Padre nos ama y envía a su Hijo. El Hijo salva al mundo y ofrece perdón, vida y salvación a todos. El Espíritu Santo establece y mantiene la fe que recibe y posee los dones que el Hijo nos ofrece. El Espíritu Santo entrega estos dones a través de la palabra de Dios. Al oírla y leerla, como nos llega en el agua del bautismo y como nos llega en el mismo cuerpo y sangre de Cristo, al comer el pan y beber el vino en la Santa Cena. Y después de que Nicodemo se presentó a Jesús con unas preguntas, escuchamos unas palabras de Jesús y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento espiritual de la conversión es como el nacimiento físico en un sentido. Una pregunta para una madre o posible una persona que haya asistido a o presenciado el nacimiento de un bebé. ¿Quién hace todo el trabajo en un nacimiento? Bueno, el bebé soporta bastante durante su nacimiento, pero el bebé no proporciona el trabajo. El trabajo viene de la madre. El bebé experimenta el trabajo, pero no proporciona nada de eso. Es la mamá quien hace el trabajo de dar a la luz. El nacimiento es pasivo. Y en una manera las cosas son iguales en el nacimiento espiritual de la conversión. Aunque nos está pasando mucho durante este proceso que cambia la vida, no hacemos absolutamente nada para que suceda. No decidimos seguir a Jesús. No nos entregamos a Dios. Así como una madre hace toda la obra del nacimiento físico, Dios hace toda la obra del nacimiento espiritual. Nosotros no hacemos nada. Y cuando Jesús respondió, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nos decía a Nicodemo y también a nosotros que así como mamá trae a su bebé a este mundo físico con un nacimiento físico, también el Espíritu Santo trae al cristiano al mundo espiritual con un nacimiento espiritual. Entonces, esta fe, este nuevo nacimiento, esta nueva vida espiritual es un don y una obra del Espíritu Santo. Es un milagro de Dios que Él trabaja en nosotros. Y esa es la razón por la que podemos bautizar a bebés y también a los adultos, especialmente a los bebés. De hecho, si lo piensas, el milagro podría ser un poco mayor en los adultos, ya que el Espíritu Santo posiblemente debe trabajar para deshacer una vida de falsa creencia antes de que Él puede trabajar la verdadera fe en ellos. Un bebé, por otro lado, es más como una pizarra en blanco, todavía con sus pecados, pero más como una pizarra en blanco, menos propenso a pelear. Pero la fe es siempre un milagro del Espíritu Santo. Entonces, la fe es un milagro del Espíritu Santo, pero ¿cuáles son sus beneficios? ¿Por qué Dios hace todo el esfuerzo por producir esta fe en nosotros? Esta fe recibe la obra que Dios hace por nosotros. El primer beneficio que Jesús reveló a Nicodemo fue el conocimiento de que Jesús es a la vez Dios y el hombre.
Él es el reino de Dios. El beneficio de la conversión se hace aún más claro cuando Jesús pasó a contar la obra que él haría como Dios y el hombre. Y las Escrituras dicen, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el principal beneficio de la fe. El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de la conversión, la vida eterna. ¿Y qué creemos? Nosotros creemos que por su sufrimiento y muerte, Jesús ganó la vida eterna por nosotros. Él nos lo ofrece como un don y recibimos ese don por fe. El don que el Espíritu Santo obra en nosotros por el nuevo nacimiento espiritual. Aquí Jesús le dice a Nicodemo que solo la fe en él puede salvar. Nicodemo puede tratar de mantener las leyes de Moisés hasta que perezca del esfuerzo, pero el único estándar de Dios es la perfección. Y solo se necesita un pecado para condenarnos para siempre. Nunca menos, pecamos todos los días y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Qué maravillosa salvación y consuelo es que quien cree en Jesucristo recibe todos los beneficios que Jesús obtuvo para nosotros en la cruz. Perdón, vida y salvación. ¿Y dónde está el Padre en todo este trabajo? Él es el que ama, da y envía. Las Escrituras dice otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está la obra del Padre. Él nos ama y sacrifica a su Hijo unigénito para morir por nosotros. No podemos entender este tipo de amor. Después de todo, somos la mayor influencia corrupta en toda la creación. Nunca menos, Dios nos ama. Y su amor lo obligó a actuar en nuestro nombre. En su amor envió a Jesús a este mundo para convertirse en nuestro sustituto. Envió a su Hijo al mundo para ser levantado en la cruz, con el fin de que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Y en esta conversación, Jesús le dio mucho a Nicodemo para pensar, y más de lo que tenemos tiempo para considerar hoy. Pero Jesús explicó que es el nuevo nacimiento del Espíritu Santo el que nos da los dones del perdón, vida y salvación, que el Hijo ganó por nosotros en la cruz. También proclamó el amor del Padre que sacrificó a su Hijo unigénito por nosotros. Y con estas palabras Jesús explicó que el reino de Dios no viene a Nicodemo porque es descendiente de Abraham por su sangre, pero sino porque el Espíritu Santo le da la misma fe que Abraham tenía. Y gracias a Dios por eso. Con el tiempo, Nicodemo experimentó el nuevo nacimiento cuando el Espíritu Santo estableció fe en él. Nicodemo proclamó su fe con sus acciones. Y después que Jesús murió en la cruz, escuchamos las palabras en las Escrituras en Juan capítulo 19, donde dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús.
Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, esta historia puede ser muy triste si este es el fin, pero nosotros sabemos cómo va a terminar. Nosotros sabemos lo que dice el Evangelio y el punto de todas las Escrituras, porque continuamos y ya estamos en esta temporada de Cuaresma a preparar para el fin de la historia. Y aquí dice que Nicodemo ayudó a José a colocar el cuerpo de Jesús en la tumba, y lo gozo de que debió ser cuando Nicodemo se enteró de que el cuerpo que había puesto en la tumba de José ya no estaba ahí, que su Salvador Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y qué gozo es para Nicodemo que disfrute para siempre del reino de Dios que recibió por medio del don de fe del Espíritu Santo. Y qué alegría es para nosotros que tenemos el don del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, que llegará el día en que nosotros uniremos a Nicodemo alrededor del trono de Dios en el gozo eterno con la vida eterna. Este es el don de Dios que recibimos por la fe. Un nuevo nacimiento y una nueva vida en los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ahora, con todos los cristianos en el mundo, confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 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 Ahora, oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas de acuerdo con sus necesidades. Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo Pues el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados
y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.